Same Origin Policy. Dentro de los conceptos que estamos viendo de Web Security, un punto crítico dentro de la seguridad web es el SOP o Same Origin Policy. ¿Qué es? Bueno, son ciertas reglas que definen lo que puede hacer un documento en un cliente, es decir, un navegador. ¿Por qué nos tiene que importar? Desde el punto de vista de nosotros como investigadores de seguridad y desde el punto de vista también como usuarios de Internet. Porque limita ciertos ataques que se pueden realizar, sobre todo ataques del lado del cliente, por supuesto. Y también porque nos permite poder navegar por Internet. ¿Cómo es eso? Me van a decir que nos permita poder navegar. Bueno, veamos un ejemplo de qué pasaría si el SOP no existiera. Dice aquí un esquema donde tengo mi sitio malicioso.com, que sería el contenedor, la página contenedora, que está cargando un iframe de un banco X, la página donde está el formulario de transferencia a una cuenta. ¿Qué pasaría si no existiera el SOP? Yo con un código JavaScript en mi sitio malicioso podría modificar esto para que apuntara a un sitio de mi preferencia. Podría hacer que este formulario enviara los datos no a una cuenta que es la que quiere el usuario realmente hacer el depósito, sino que a una cuenta que es de mi conveniencia. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué alguien habría de entrar a mi sitio malicioso.com? Bueno, sencillo, por ejemplo, con un ataque de ingeniería social, con un ataque de phishing, podríamos hacer que alguien intentara entrar. Nosotros escondemos toda la carcasa, digamos, la estructura que está en el sitio malicioso, y solamente mostramos un iframe al 100%, por ejemplo, donde se vea el banco, pero nuestro JavaScript estaría modificando este formulario. Por lo tanto, al hacer la transferencia en este caso, estaríamos generando este ataque. Por supuesto, esto no se puede hacer porque si no realmente no podríamos existir en Internet, y no podríamos hacer ni transferencia ni en realidad nada sin estar siempre dudando de lo que estamos haciendo. Bueno, si ustedes se recuerdan de un slide atrás, hablé de que un documento, dije que habían ciertas reglas que es lo que podía hacer un documento en un cliente. ¿Pero qué es un documento? Es una página HTML, un iframe o una respuesta a una solicitud vía Ajax. Eso es el concepto de documento que se ocupa en el Same Origin Policy. ¿Qué se excluye? Las imágenes que cargamos, los archivos CSS y JS, los cuales siempre son llamados en un sitio. Es decir, se excluyen del Same Origin Policy. Dentro de este concepto está lo que es el origen. ¿Ya? Same Origin Policy es la política del mismo origen, una traducción literal. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el mismo origen? Tenemos tres elementos: el protocolo, el host y el puerto. Veamos el caso de este www.sitio.com, donde el protocolo es el protocolo HTTP, que ya hemos hablado dentro del blog. El host es mi dominio completo, en este caso www.sitio.com, y el puerto sería el puerto 80, que sabemos que es el puerto por defecto y por lo tanto no se suele ingresar. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos de cuando estamos hablando de el mismo origen. Veamos una URL base que va a ser el diario.org y que está cargando un documento. ¿Se acuerda lo que era un documento? Una página, un iframe o una llamada vía Ajax. Está cargando este documento en estas distintas URLs que estoy mostrando acá. Vamos haciendo el ejercicio.
Nuestra URL base es www.eldiario.org. En este caso estamos entrando a, o estamos llamando a esta página. Supongamos que es un iframe, que es www.eldiario.org/admin, o sea, una subcarpeta. ¿Cumple con el SOP? ¿Sí o no? Bien, sí. ¿Por qué? Porque el protocolo es el mismo, el host es el mismo y el puerto es el mismo. Es el mismo origen. Veamos el siguiente caso. ¿Cumple o no cumple? Si dijiste que sí, lamento informarte que no. ¿Por qué? Porque el protocolo no es el mismo, es el protocolo HTTPS. En este caso, nuestra URL base es el protocolo HTTP. Por lo tanto, obviamente que no cumple con el Same Origin Policy. Siguiente caso. ¿Cumple o no? Bien, no cumple. ¿Por qué? Porque el host es distinto. Si te fijas, este es admin.eldiario.org. El protocolo es el mismo, pero el host es distinto. Y el último caso. Fácil. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el puerto es distinto. El puerto 2083, el típico de cPanel, para aquellos que no lo sepan. Y acá sabemos que cuando no se ocupa el puerto, es el puerto por defecto, el puerto 80. Bien, ¿cuáles son las excepciones al Same Origin Policy? Estas cuatro: Window Location, Document Domain, Cross Window Messaging y el CORS. Vamos viendo una a una. Window Location. Siempre se puede modificar. Es decir, desde una página o un documento, mejor llamémoslo, que es cargado por otro, siempre voy a poder modificarlo. Pero solo puedo leerlo si es que son del mismo origen. Ya vamos a ver un ejemplo práctico, quedémonos solamente con el concepto. El caso de Document Domain solo se puede cambiar a un dominio nivel superior. Es decir, yo puedo cambiar de admin.sitio.com a sitio.com el document.domain. Por lo tanto, de alguna forma, y aquí podríamos tratar de hacer alguna especie de ajuste a nuestro ataque para el cliente, en que yo cambio de admin.sitio.com a sitio.com. Por lo tanto, mi SOP sería sobre sitio.com y no sobre admin.sitio.com. Si yo tengo dos documentos, uno que está llamando al otro, y logro dejar los dos con el mismo dominio o el mismo host, podría por lo tanto transformarlos en que sean del mismo origen. ¿Qué significa esto? Que podríamos, por ejemplo, encontrar una vulnerabilidad en un subdominio y de alguna forma, si lo transformamos a el dominio base, podríamos utilizarlo para el dominio base tanto de la página que lo llama como del subdominio que el que estaríamos utilizando. Los cross-window messaging es una funcionalidad de HTML5 que se pensó para poder enviar mensajes entre ventanas o pestañas dependiendo del navegador. Por ejemplo, mandar un post message que sea mi mensaje y de alguna forma en el receptor hay un listener que está escuchando este mensaje y lo recibe y lo procesa. En ese caso daría lo mismo el origen, ¿ya? Tiene que haber una suerte de relación entre los dos elementos
por ejemplo, un pop-up o un iframe, y tú puedes mandar estos mensajes de un lado a otro, ¿ya? Y el CORS, Cross Origin Resource Sharing. ¿Para qué nos sirve el CORS? Para, por ejemplo, levantar una API REST, ¿ya? Si no estuviera el CORS, nos generaría un problema porque, de acuerdo al Same Origin Policy, ¿se acuerdan que hablamos del documento? No podríamos cargar datos a nuestra página de origen, ¿ya? Si no ocupáramos esto. Algún desarrollador ya lo tiene que conocer este CORS y en qué consiste o cómo lo podemos configurar o cómo funciona. El cliente hace una solicitud a servidor.com desde el origin, ojo con ese header, que es sitiosolicitante.com, que es el que está haciendo de cliente en este caso, y el servidor a su vez tiene configurado en su respuesta el Access Control Allow Origin, que puede ser un asterisco si es que permitimos desde cualquier lado, o podemos limitarlo y decir que solamente responda para sitiosolicitante.com. Acá hay algo súper importante. El SOAP no quiere decir que no se hagan las solicitudes al servidor. Siempre las solicitudes se hacen. La diferencia es si es que el navegador permite o deja pasar esta respuesta a nuestro cliente. Pero las solicitudes siempre se hacen.